En los polvorientos archivos de la Biblioteca Nacional de Madrid, entre manuscritos olvidados y documentos clasificados hace 3 siglos, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en 2023. Un baúl sellado, guardado en las profundidades de la institución, contenía algo que los estudiosos consideraban imposible. Una grabación en cera de 1771, realizada pocos meses antes de la muerte de Emmanuel Sebastián, el visionario español que transformó para siempre nuestra comprensión de la frontera entre la vida y la muerte. La grabación, milagrosamente preservada gracias a técnicas experimentales de la época, capturó las últimas palabras de un hombre que durante décadas había caminado entre dos mundos. Sebastián, conocido por su genialidad científica y sus visiones místicas, había guardado sus secretos más profundos para este momento final, cuando la proximidad de la muerte hacía imposible cualquier disimulo. Lo que se reveló aquella tarde de invierno cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza del alma y el destino que espera a cada ser humano. La voz que emerge de la grabación es débil, pero cargada de una certeza inquebrantable. Sebastián había pasado los últimos 27 años de su vida en constante comunicación con espíritus y ángeles, documentando meticulosamente sus experiencias en decenas de volúmenes que la Iglesia consideraba heréticos. Pero esta confesión final revelaba algo aún más extraordinario. No solo sus visiones eran reales, sino que había descubierto los mecanismos precisos por los cuales el alma transita de la vida terrenal a la eternidad. Durante décadas, las autoridades religiosas y científicas de la época conspiraron para mantener estas revelaciones en secreto. La Iglesia Católica, atemorizada por las implicaciones teológicas, ordenó que todos los registros fueran confiscados. La comunidad científica, a su vez, no podía aceptar que uno de sus miembros más respetados, un hombre que había contribuido a la astronomía, la fisiología y la ingeniería, pudiera haber descubierto pruebas concretas de la vida después de la muerte. Así, la grabación fue sellada y olvidada, destinada a permanecer oculta hasta que la humanidad estuviera preparada para sus verdades. El relato que sigue es una reconstrucción fiel de aquella confesión final, basada en la transcripción de la grabación original y en los fragmentos de diarios personales encontrados junto al baúl. Es la historia de cómo Sebastián, en sus últimos meses de vida, finalmente decidió revelar lo que había descubierto sobre el mayor misterio de la existencia humana. La tarde de diciembre de 1771 estaba particularmente fría cuando Sebastián, entonces con 83 años, solicitó la presencia de su asistente más cercano. Su salud se estaba deteriorando rápidamente y él sabía que el tiempo se agotaba. Durante meses había sentido una presencia creciente a su alrededor. No solo los espíritus con los que habíase comunicado durante décadas, sino algo más cercano, más íntimo. Era como si la propia frontera entre los mundos se estuviera disolviendo a medida que su partida se acercaba. Aquella tarde, Sebastián comenzó a hablar sobre lo que realmente sucede en el momento de la muerte. Su voz, aunque debilitada por la edad, cargaba la autoridad de alguien que había presenciado los misterios más profundos de la existencia. Explicó que la muerte no es un fin, sino una transición tan natural como el amanecer. El alma, decía él, no abandona el cuerpo abruptamente, sino que gradualmente se libera de las ataduras materiales en un proceso que puede durar días o incluso semanas o algunas semanas. Durante este periodo de transición, la conciencia experimenta una expansión extraordinaria. Los sentidos se amplifican, la percepción se profundiza y el alma comienza a reconocer aspectos de la realidad que permanecían velados durante la vida terrenal. Sebastián describió cómo, en los primeros momentos después de la muerte, el alma se encuentra en un estado de confusión benevolente, aún creyendo estar en el mundo físico, pero gradualmente percibiendo que algo fundamental había cambiado. El visionario español reveló que había presenciado este proceso innumerables veces durante sus experiencias místicas. Había acompañado almas recién desencarnadas en su viaje inicial, observando cómo eran recibidas por guías espirituales, a veces familiares y amigos que habían partido antes que ellos.
Estas reuniones, explicaba Sebastián, no eran encuentros casuales, sino cuidadosamente orquestadas por inteligencias superiores que comprenden las necesidades específicas de cada alma. La grabación revela que Sebastián había desarrollado una cartografía detallada del mundo espiritual basada en décadas de exploración consciente. Describió cómo la realidad post-mortem está organizada en esferas o niveles, cada uno correspondiente a diferentes estados de conciencia y desarrollo espiritual. Estas esferas no son lugares físicos en el sentido convencional, sino dimensiones de la experiencia que se manifiestan de acuerdo con la naturaleza interna de cada alma. En las esferas más bajas, las más cercanas al mundo material, las almas recién llegadas pasan por un período de adaptación. Aquí, la realidad aún mantiene algunas características familiares del mundo físico, permitiendo que la conciencia se ajuste gradualmente a la nueva condición. Sebastián explicó que estas esferas están pobladas por comunidades de espíritus que comparten afinidades e intereses, creando ambientes armoniosos donde el aprendizaje y el crecimiento pueden continuar. Lo que más impresionaba en sus revelaciones era el descubrimiento de que la vida después de la muerte no es una existencia pasiva o contemplativa, sino extraordinariamente activa y creativa. Las almas continúan aprendiendo, creciendo y desarrollándose, pero ahora libres de las limitaciones físicas que caracterizaban la experiencia terrenal. Sebastián describió cómo había observado espíritus comprometidos en actividades que reflejaban sus pasiones más profundas, artistas creando obras de belleza indescriptible, científicos explorando leyes naturales más sutiles, filósofos investigando verdades que trascienden la comprensión humana. La grabación también reveló un aspecto particularmente conmovedor de las experiencias de Sebastián: propios recuerdos con familiares fallecidos. Se había encontrado con sus padres, hermanos y amigos queridos, descubriendo que el amor que los unía en la tierra permanecía intacto e incluso intensificado en el mundo espiritual. Estas reuniones no eran solo encuentros nostálgicos, sino oportunidades para completar relaciones, resolver conflictos no resueltos y expresar sentimientos que habían permanecido sin decir. Sebastián explicó que había aprendido sobre la naturaleza fundamental del alma a través de estas experiencias. El alma, reveló, no es solo una extensión de la mente o una función del cerebro, sino la propia esencia del ser, una forma de conciencia que existe independientemente del cuerpo físico. Esta conciencia lleva consigo todas las experiencias, recuerdos y aprendizajes acumulados durante la vida terrenal, pero también algo más: una capacidad innata para el crecimiento infinito y la conexión con verdades universales. Uno de los aspectos más extraordinarios de sus revelaciones se refería a las señales que preceden a la muerte. Sebastián había observado que en los días o semanas antes de la partida, las almas comienzan a prepararse naturalmente para la transición. Esto se manifiesta a través de sueños vívidos, visiones de familiares fallecidos, sensaciones de presencia espiritual y una creciente desconexión con las preocupaciones mundanas. Describió estas experiencias no como alucinaciones o productos de la deterioración mental, sino como evidencias del alma alineándose con su nueva realidad. La grabación reveló también que Sebastián había desarrollado una profunda comprensión sobre el papel del propósito en la vida humana. Explicó que cada alma encarna con una misión específica, un conjunto único de experiencias y aprendizajes que contribuyen al desarrollo tanto individual como colectivo. La muerte, en este contexto, representa no el fin de esta misión, sino su conclusión en la forma terrenal y su continuación en niveles más elevados de existencia. Durante su confesión final, Sebastián abordó una cuestión que había intrigado a teólogos y filósofos durante siglos: el juicio después de la muerte. Sus revelaciones sugerían que este juicio no es impuesto por una deidad externa, sino que es un proceso natural de autoevaluación conducido por la propia alma. Libre de las ilusiones y justificaciones que caracterizan la vida terrenal, la conciencia desencarnada ve con absoluta claridad sus acciones, motivaciones y el impacto que tuvo sobre otros seres.
Este proceso de autoevaluación, explicó Sebastián, no es punitivo, sino profundamente educativo. El alma reconoce dónde actuó con amor y sabiduría y dónde se desvió de estos principios. Esta comprensión se convierte en la base para el crecimiento futuro, determinando qué experiencias y oportunidades se presentarán en las esferas espirituales. Sebastián había observado que las almas que habían vivido con amor y servicio a los demás gravitaban naturalmente hacia esferas más elevadas, mientras que aquellas dominadas por el egoísmo y la malicia se encontraban en ambientes que reflejaban estas características internas. La grabación también contenía revelaciones sobre la comunicación entre los mundos. Sebastián explicó que la barrera entre los vivos y los muertos no es tan impenetrable como generalmente se cree. Había descubierto que los espíritus frecuentemente intentan comunicarse con sus seres queridos terrenales, enviando señales sutiles, influenciando sueños e incluso manifestándose en momentos de gran necesidad emocional. Sin embargo, estas comunicaciones son generalmente filtradas por la mente racional de los vivos, que las interpreta como coincidencias o productos de la imaginación. Sebastián reveló que había aprendido técnicas específicas para facilitar esta comunicación, desarrollando una sensibilidad que le permitía servir como intermediario entre los mundos. Describió cómo había ayudado a innumerables familias a recibir mensajes de familiares fallecidos, proporcionando consuelo y cierre a aquellos que permanecían en la tierra. Estas experiencias habían confirmado su convicción de que el amor verdadero trasciende la muerte, manteniendo conexiones que ni siquiera la separación física puede romper. Un aspecto particularmente fascinante de sus revelaciones se refería a la naturaleza del tiempo en el mundo espiritual. Sebastián explicó que había descubierto que las esferas espirituales no están sujetas al tiempo lineal que caracteriza la experiencia terrenal. Pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, permitiendo que las almas accedan a experiencias y conocimientos que trasciendan su existencia individual. Este descubrimiento había revolucionado su comprensión sobre la naturaleza de la conciencia y su capacidad de expansión infinita. La grabación reveló que Sebastián había desarrollado una profunda comprensión sobre la evolución del alma a través de múltiples existencias. Aunque sus revelaciones no describían explícitamente la reencarnación en el sentido tradicional, sugerían que la conciencia pasa por una serie de experiencias progresivas, cada una contribuyendo a su desarrollo espiritual. Había observado almas que retornaban al mundo terrenal en diferentes formas, continuando lecciones no completadas o asumiendo nuevas responsabilidades al servicio de la evolución colectiva. Durante su confesión final, Sebastián abordó también la cuestión del dolor y el sufrimiento. Había descubierto que las experiencias más difíciles de la vida terrenal frecuentemente sirven como catalizadores para el crecimiento espiritual más profundo. El sufrimiento, cuando se enfrenta con coraje y sabiduría, puede purificar el alma y expandir su capacidad de compasión. Había observado que muchas de las almas más luminosas en las esferas espirituales habían pasado por pruebas significativas durante sus vidas terrenales. La grabación también contenía revelaciones sobre la naturaleza divina que permea toda la existencia. Sebastián describió cómo había experimentado directamente la presencia de una inteligencia suprema que orquestaba armónicamente todos los aspectos de la creación. Esta presencia no era distante o autoritaria, sino íntima y amorosa, manifestándose a través de cada alma individual y conectando a todos los seres en una unidad fundamental. Había descubierto que esta divinidad no juzgaba ni castigaba, sino que constantemente ofrecía oportunidades para el crecimiento y la realización. A medida que su confesión se acercaba al final, Sebastián reveló su experiencia más trascendental. En los días precedentes, había sido invitado a visitar las esferas más elevadas del mundo espiritual, regiones de luz y amor tan intensas que ni siquiera su conciencia expandida podía comprender completamente. En estas dimensiones había encontrado seres de sabiduría y compasión inimaginables que le revelaron verdades sobre la naturaleza de la existencia que trascendían cualquier conocimiento terrenal.
Esta experiencia final había confirmado todos sus descubrimientos anteriores, pero también reveló que su jornada de aprendizaje estaba apenas comenzando. Sebastián comprendió que incluso sus décadas de exploración espiritual representaban solo los primeros pasos en una caminata infinita de descubrimiento y crecimiento. La muerte, lejos de ser un fin, era una graduación a niveles de experiencia y comprensión que superaban cualquier posibilidad terrenal. La grabación termina con Emanuel Sebastián expresando su gratitud por la oportunidad de compartir estas revelaciones. Sabía que sus palabras serían consideradas controvertidas e incluso peligrosas por las autoridades de su época, pero sentía la responsabilidad de dejar un registro para las futuras generaciones. Su voz, aunque débil, llevaba una serenidad profunda, la paz de alguien que había descubierto las verdades más fundamentales sobre la existencia y ya no temía la transición que se acercaba. Si te han conmovido estas revelaciones extraordinarias y deseas continuar explorando los misterios más profundos de la existencia humana, considera suscribirte a nuestro canal. Cada nuevo descubrimiento arqueológico y cada manuscrito oculto que sale a la luz nos acerca más a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Juntos podemos seguir desentrañando los secretos que han permanecido guardados durante siglos, llevando luz a las preguntas más fundamentales sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Emanuel Sebastián murió tranquilamente el 29 de marzo de 1772, menos de 3 meses después de hacer esta grabación. Testigos relataron que sus últimos días estuvieron marcados por una serenidad extraordinaria y por visiones de luz que parecían emanar de su propia presencia. Había hablado repetidamente sobre amigos que venían a buscarlo, refiriéndose a figuras que solo él podía ver. En la mañana de su partida, lo encontraron con una sonrisa amable en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado a aquellos que había esperado durante tanto tiempo. El descubrimiento de esta grabación 3 siglos después de su muerte no es solo una revelación histórica, sino una invitación a reconsiderar nuestra comprensión de la naturaleza de la existencia. Las palabras de Sebastián sugieren que la muerte no es una interrupción de la vida, sino su continuación en una forma más elevada. Nos recuerdan que somos más que solo cuerpos físicos habitando un mundo material, somos conciencias eternas en un viaje infinito de crecimiento y descubrimiento. Sus revelaciones sobre la vida después de la muerte ofrecen consuelo a quienes enfrentan la pérdida de seres queridos, sugiriendo que los lazos de amor trascienden la separación física. También desafían nuestra comprensión sobre el propósito de la vida terrenal, sugiriendo que cada experiencia, cada relación y cada desafío contribuye a nuestro desarrollo espiritual de maneras que pueden no ser inmediatamente aparentes. La visión de Sebastián sobre la naturaleza progresiva de la existencia espiritual ofrece una perspectiva esperanzadora sobre el futuro de la humanidad. Si sus revelaciones son correctas, nuestro viaje no termina con la muerte física, sino que continúa en dimensiones de experiencia que trascienden nuestra imaginación actual. Cada alma que parte de este mundo no es perdida, sino transformada, continuando su evolución en esferas de amor y sabiduría crecientes. La visión de Sebastián sobre la naturaleza progresiva de la existencia espiritual ofrece una perspectiva esperanzadora sobre el futuro de la humanidad. Si sus revelaciones son correctas, nuestro viaje no termina con la muerte física, sino que continúa en dimensiones de experiencia que trascienden nuestra imaginación actual. Cada alma que parte de este mundo no es perdida, sino transformada, continuando su evolución en esferas de amor y sabiduría crecientes. La grabación de Sebastián también nos desafía a reconsiderar nuestro enfoque a la vida presente. Si realmente somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, entonces cada momento se vuelve sagrado, cada relación se convierte en una oportunidad para el crecimiento mutuo y cada desafío se convierte en una oportunidad para desarrollar nuestra capacidad de amor y sabiduría.
La perspectiva de la eternidad no disminuye la importancia de la vida actual, sino que la intensifica, sugiriendo que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Las revelaciones de Sebastián sobre la comunicación entre los mundos también sugieren que nunca estamos verdaderamente solos. Si los espíritus de nuestros seres queridos continúan acompañándonos sutilmente, entonces la muerte no representa una separación absoluta, sino una transformación en la naturaleza de nuestras relaciones. Esta comprensión puede brindar un consuelo inmenso para aquellos que están de luto, recordándonos que el amor verdadero es verdaderamente eterno. El mensaje final que emerge de esta extraordinaria confesión es uno de esperanza y propósito. Sebastián nos recuerda que somos participantes en una gran sinfonía cósmica, donde cada alma desempeña un rol único y esencial. Nuestro viaje no es solitario, sino compartido con innumerables otros seres que, como nosotros, están aprendiendo a expresar el amor y la sabiduría que constituyen nuestra naturaleza más profunda. La muerte, según Sebastián, no es un fin que deba temerse, sino una transición que debe abrazarse con curiosidad y esperanza. Es el momento en que finalmente comprendemos nuestra verdadera naturaleza y nuestro destino eterno. Es cuando nos reunimos con aquellos a quienes amamos y continuamos nuestro viaje en dimensiones de belleza y significado que trascienden cualquier experiencia terrenal. Mientras aguardamos nuestra propia transición, las revelaciones de Sebastián nos invitan a vivir con mayor conciencia, compasión y propósito. Nos recuerdan que cada día es una oportunidad para crecer espiritualmente, para expresar el amor de maneras más profundas y para contribuir a la evolución colectiva de la humanidad. En la certeza de que nuestro viaje continúa más allá de la muerte física, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor valía y abrazar cada momento con gratitud y admiración. La grabación de Emanuel Sebastián permanece como un testimonio poderoso de la naturaleza eterna de la conciencia humana. Sus palabras resuenan a través de los siglos, ofreciendo esperanza, consuelo e inspiración para todos aquellos que buscan comprender los misterios más profundos de la existencia. En un mundo frecuentemente dominado por el materialismo y la duda, sus revelaciones nos recuerdan que somos seres espirituales en un viaje infinito de amor, aprendizaje y descubrimiento. Quizás el mayor regalo que Sebastián nos ofrece a través de esta confesión final sea el recuerdo de que la muerte no es el fin de la historia, sino solo el fin de un capítulo. La aventura de la conciencia continúa y lo mejor aún está por venir. En sus propias palabras, preservadas milagrosamente a través de los siglos, nos asegura que la vida es eterna, el amor es imperecedero y el alma nunca camina sola. Este es su mensaje final para la humanidad, una promesa de que nuestro viaje no termina con la muerte, sino que se transforma en algo aún más bello y significativo de lo que podemos imaginar.